Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de conocimiento de sí mismo. Hoy día vamos a ver el título 38, el difícil camino y el trabajo crístico. El objetivo de esta conferencia de hoy, de este capítulo, es precisamente descubrir cuáles son las dificultades para encarnar a nuestro propio Cristo íntimo y por qué el trabajo de la cristificación se le conoce como el difícil camino. A dónde nos va a llevar en el fondo poder encarnar la fuerza crística y qué debemos hacer para lograrlo. Cuáles son las dificultades que vamos a encontrar en el camino. Entonces se le llama el difícil camino porque tiene muchas aristas y tiene muchas bifurcaciones. Muchos son los que lo inician, pocos son los que llegan a la meta. De 1000 que buscan el camino, uno lo encuentra. De 1000 que encuentra, uno lo sigue. De 1000 que lo sigue, uno lo logra. Lograr la cristificación es el evento más importante de nuestra existencia. Es en el fondo el verdadero y profundo sentido, objetivo final de nuestra existencia. No hay cosa más trascendental que la cristificación. Todas las metas que nosotros tengamos en nuestra existencia, por muy grandes que nos parezcan, lograr desarrollos profesionales, familiares, en todo índole o aspectos de la vida, son insignificantes ante la gran meta de la cristificación. El conocimiento de sí mismo, este curso de 50 conferencias, tiene como meta enseñar a todas las personas el camino de la cristificación. Es indudable, sin embargo, que pocas personas van a practicar, porque es la práctica la que hace el maestro. Entonces se dice que es un difícil camino porque todos nosotros tenemos un lado oculto, un lado que no vemos, que pertenece a la luna psicológica oculta. Así como existe una luna física, también nosotros tenemos una luna psicológica. Nuestra luna interior que dirige, gobierna las leyes de los yoes, tiene un lado visible y un lado invisible. Entonces ese lado invisible de la luna psicológica, como también la luna física tiene un lado invisible, está llena de yoes, hay ahí defectos psicológicos que nosotros ignoramos y que jamás creeríamos tener. Entonces el desconocimiento profundo de nuestra psicología, de nuestra luna psicológica interna, hace este camino terriblemente difícil. Pues la persona que realmente comienza a descubrir estos yoes, en realidad puede asustarse de sí mismo. Por eso dicen los maestros que si nosotros nos viéramos a sí mismos tal cual somos, huiríamos aterrados. Pues en el trasfondo psicológico de nuestra propia oscuridad habitan yoes y entidades psicológicas realmente monstruosas que es necesario ir descubriendo para enfrentarse a ellas y eliminarlas. Y de ahí va a salir la sabiduría, porque la sabiduría sale de la oscuridad. ¿Ya? Ese lado oculto de nosotros mismos, ese lado que no vemos, sin embargo nos podemos dar cuenta que lo tenemos porque lo proyectamos en los demás. Proyectamos nuestros defectos en los demás y así los criticamos. Mira este que es así, mira este otro que es de esta forma, oye esta persona tiene esto y estos defectos, esta persona nunca cambia, siempre es igual. Todo aquello que criticamos pertenece al lado oculto de nuestra luna psicológica. Entonces es más fácil ver el defecto en los demás que verlo en sí mismo. Entonces por esa ley del espejo o esa ley de que toda persona muestra en el fondo lo que tienes oculto cuando te molesta, por eso que lo criticas, nos va a permitir ir descubriendo que tenemos ese lado oculto. Entonces, precisamente aquello que le criticamos a otra persona, precisamente es aquello es lo que debemos trabajar. Pero dejar de ver el defecto afuera y en comenzar a verlo adentro ya es un primer obstáculo. ¿No? Porque es mucho más fácil ver los defectos de los demás, ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga que uno tiene dentro de sí. ¿Mm? Entonces eso también dificulta el camino. El camino en sí es como caminar por una cuerda floja entre un precipicio. Es una senda llena de peligros por dentro y por fuera. Por eso dicen los maestros, el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Para lograr la cristificación uno tiene que ser valiente. No se ha escrito ningún libro de un cobarde. La mediocridad no sirve. La Sagrada Escritura dice,
a los tibios los vomito. Uno tiene que entrar en un momento de definición y estamos nosotros actualmente, la humanidad entera, está entrando en un camino de definición. Tenemos que definirnos. ¿Ah? Y esa definición está en el trabajo interno, está en el ascenso o en el descenso. Y eso no es cosa del tiempo ni de fuerzas externas, eso es cosa del trabajo íntimo, de la presión que uno haga por su propia conciencia en despertar y salir de la propia oscuridad. Pero para salir de esa oscuridad, lo primero que tenemos que hacer es descubrirla, desarrollar el sentido de la autoobservación y darnos cuenta que no somos tan santos como pensábamos. Este camino, inclusive el camino de la cristificación, está más allá del bien y el mal. Lo bueno y lo malo entra dentro de la subjetividad. A veces decimos que algo es bueno cuando nos conviene y malo cuando no nos conviene. Muchas veces cuando pensamos que vamos mal, vamos bien. O muchas veces cuando pensamos que vamos bien, vamos mal. Así es el camino. Porque el camino trasciende los conceptos intelectuales y la lógica que nosotros tengamos. Porque todo ese proceso lógico e intelectual es elaborado por nuestra mente petrificada, condicionada a determinadas costumbres, a ideas rancias o a creencias de sí mismo, de los demás, de las leyes, etc. La moral tampoco sirve para este camino. La moral es esclava de las costumbres. La moral va cambiando. Muchas veces hay personas que comienzan el trabajo revolucionario y se quedan estancados por algún precepto moral. Entonces, hay diferentes actividades o diferentes pensamientos morales, ideológicos, filosóficos, que pudieran a nosotros estancarnos. La moral entonces pasa a ser un obstáculo porque lo que es moral en un país es inmoral en otro. Entonces la moral no puede ser una guía para nosotros. ¿Ya? Debemos estar alertas a lo que la misma conciencia y el mismo ser nos expresa desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Él nos va a ir mostrando y para ir dando pasos importantes, porque la lucha es contra todo y contra todos. Tenemos muchos defectos psicológicos y los defectos lo único que quieren es hacer que nosotros abandonemos el camino. También cada uno de nosotros tiene una buena dosis de karma. Recordemos que tenemos el karma de las últimas 7 existencias. Entonces el karma pasa a ser también un obstáculo grande en este difícil camino. Tenemos que ir venciendo ese karma, pagando ese karma, negociando ese karma, trabajando ese karma, ¿ya? Sufriendo ese karma, si es que no lo podemos negociar. Pero hay que ir trabajando el karma. El karma también hace de este camino, lo hace difícil. Hay personas que simplemente no lo logran porque tuvieron mucho karma y no estuvieron en condiciones o no pudieron, no fueron capaces de trascender el karma, de pagarlo, ¿no? El pseudoesoterismo también desvía mucho a las personas. Este camino está mucho más allá de lo que determinadas escuelas pseudoesotéricas digan en relación al trabajo interior. Hoy en día este mundo está plagado de escuelas pseudoesotéricas que venden iniciaciones, que prometen despertar, que venden poderes, que en el fondo desvían a las personas de la verdadera senda revolucionaria. Bien sabemos que la senda revolucionaria está dada por el trabajo alquímico sexual, la muerte del yo y el amor consciente por la unidad, lo cual tiene que ser demostrado en hechos, ¿ya? No puede haber dinero de por medio. Entonces todas estas escuelas pseudoesotéricas en el fondo tienden a confundir a las personas y a desviarlas del camino. La senda también de la cristificación, este difícil camino, está lleno de pruebas. Se nos va a probar de diferentes maneras. Existen las pruebas de los guardianes, existen las pruebas de los elementos, tierra, agua, fuego y aire. Se nos está probando constantemente, por ejemplo, las pruebas de fuego, la ira, cómo reaccionamos, tanto en el mundo físico como en el mundo de los sueños. El desapego, las pruebas del aire, sentir que uno cae en un precipicio. Enfrentarse a los guardianes y ser capaz de enfrentarse a nuestro propio monstruo interior sin ningún arma.
porque ellos tienen el poder hipnótico, pero si nosotros tenemos ese valor y decisión, uno se enfrenta a esos guardianes. Entonces, las pruebas iniciáticas del camino de la cristificación también lo hacen difícil. El trabajo crístico, entonces, es una lucha constante que uno tiene por despertar a su Cristo íntimo. Nosotros juzgamos al Cristo cuando el Cristo ha pisado la tierra, porque han habido varios Cristos aquí en la tierra. Buda fue otro cristificado, Krishna, otro cristificado, Quetzalcóatl, otro cristificado, San Francisco de Asís, otro cristificado. Estos grandes seres los juzgamos según el lente que cada uno tenga, según las ideas que uno tenga, según los conceptos que uno tenga. Si tenemos nuestro lente amarillo, vemos todo amarillo y así igual vemos entonces al Cristo este de determinada forma. No lo comprendemos porque Él está más allá del bien y del mal, está más allá de la razón lógica. Entonces, constantemente es juzgado y a nosotros, a la humanidad en general, solamente le gusta el Cristo estatua, al cual puede acomodarle todos sus conceptos y nunca es capaz de recibir y comprender al Cristo rojo, al Cristo revolucionario, al Cristo que viene a destruir a los yoes, a erradicarlos de la naturaleza íntima de cada uno de los seres humanos, cuando nace el corazón de aquel que está debidamente preparado. Entonces es más fácil seguir a un Cristo que está ahí en la pared, quien ni se mueve, que a un Cristo íntimo, que es el fuego mismo dentro de nuestras gónadas sexuales, ascendiendo victorioso cuando la persona ha dejado de fornicar y ha dejado de perder su energía sexual. El Cristo es en sí el Foat, el fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Es el Kundalini. Es el fuego electrónico de la segunda montaña que viene a incinerar cada uno de los yoes. Durante la primera montaña, la persona va creando y va pasando por diferentes iniciaciones, va creando sus cuerpos. Primero regenera el cuerpo físico, luego regenera el cuerpo vital, luego crea el cuerpo astral solar, luego crea el cuerpo mental solar. Cuando va a crear el cuerpo causal solar, entre el mental y el causal, entonces aparece el guardián de los caminos. Y ese guardián de los caminos lo hace elegir entre el trabajo crístico o el nirvana. Entre la felicidad nirvánica, porque le entrega poderes, facultades, o abandonarlo todo y continuar el camino hacia el ser, cristificándose, teniendo la Navidad del corazón, pasando por la Nochebuena. En ese momento, de 1000 que llegan ahí, uno solo toma el camino crístico. Porque los demás le dicen, no, ese camino es muy difícil, no te atrevas, vas a sufrir mucho. Nosotros ya vimos al Maestro Jesús cómo sufrió en toda esa vía crucis, porque nos estaba enseñando que el camino es así, porque en ese sufrimiento Él está pagando todos los karmas de los yoes. Entonces ahí, cuando se va a comenzar el trabajo de la creación del cuerpo causal, se elige el camino de la cristificación hasta que se llega a la iniciación venusta y nace el Cristo en el corazón del iniciado. Entonces este Cristo debe nacer, pero para eso hay que hacer el trabajo crístico. Y ese trabajo crístico requiere de muchos esfuerzos. El Cristo solamente nace cuando los esfuerzos humanos han llegado a su máxima expresión. Cuando uno ha dado todo lo humano, adviene lo divino, no antes. Para que llegue el espíritu, primero hay que dar todo lo que uno pueda desde el punto de vista humano. Entonces el fuego del Kundalini es el Cristo. Y ese fuego del Kundalini, que en sí es el fuego sagrado, el Cristo es el fuego sagrado del Kundalini, debe ascender, debe ser transmutado, debe ser despertado desde las gónadas cuando ya se deja de eyacular el semen, cuando ya se deja de botar el esperma sagrado y este va ascendiendo como una serpiente, despertando las facultades, los chakras internamente y ayudando en la creación de los cuerpos. Pero es imposible que nazca el fuego dentro de nosotros, la llama de la llama, si es que no hay trabajo alquímico sexual, si es que no hay muerte de los yo psicológicos. Entonces el Cristo
Este trabajo crístico viene para eliminar todos los yoes y pagar todo lo que estos yoes deben, porque nosotros tenemos las deudas kármicas de las últimas 7 existencias. Entonces el Cristo viene a hacer obra. Él nace dentro y se va siendo dueño del cuerpo de cada uno de los centros. Se hace primero dueño del centro sexual y ahí elimina los yoes de la pereza. Se hace dueño del centro instintivo y elimina los yoes de la codicia. Él, nunca siendo codicioso, tiene que eliminar en sí mismo los yoes de la codicia, los yoes instintivos, irracionales. Se va haciendo dueño del centro emocional y tiene que eliminar los yoes de la lujuria. Él, siendo suprema castidad y pureza, tiene que eliminar en sí mismo todos los asqueantes yoes de la lujuria, de la fornicación, de la degeneración sexual. Se va haciendo dueño del centro intelectual inferior y tiene que eliminar los yoes de orgullo, de la vanidad, del amor propio, siendo él suprema humildad. Y así a medida que él se va posesionando y va ascendiendo como fuego, tiene que ir eliminando esos yoes y ahí al eliminar esos yoes va transformando los cuerpos de fuego, los va transformando en cuerpos de oro. Entonces este trabajo crístico está íntimamente relacionado con el nacimiento, con la purificación de la energía sexual a través de la eliminación de cada uno de los yoes que están ahí y pagando hasta la última deuda kármica que la persona tenga. Bien, los dejamos entonces invitados a nuestra próxima conferencia, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Están cordialmente invitados a continuar nuestro curso. Muchas gracias.